Me centro en la homosexualidad masculina, en principio porque es lo que más me atrae en términos de investigación y porque me permite ponerme a prueba como sociólogo, tratando de establecer un poco de distancia en un objeto del cual formo parte flagrantemente. Hace más o menos 20 años, mi primer artículo es del año 97, que vengo elaborando una larga reflexión sobre la homosexualidad masculina, siempre lo digo acotadamente, en Buenos Aires y en sus alrededores, porque yo creo, Tom, que en ciencias sociales, en sociología en particular, hay que profundizar la reflexión en los objetos para tratar de ver ese objeto desde múltiples ventanas. Y yo siento que a lo largo de casi 20 años miré a la homosexualidad, por supuesto que no solamente a ella, pero traté de mirar sobre todo a la homosexualidad desde múltiples ventanas. Por ejemplo, desde la organización política, desde el movimiento político, desde la sociología jurídica, desde la sociología de la sociabilidad, desde la sociología urbana y últimamente desde la sociología narrativa, como intenté hacer por primera vez investigación narrativa en mi último libro. Y parece mentira, pero profundizar la reflexión en un objeto, homosexualidad masculina, ¿sí?, te permite hacer en serio eso que se llama la interdisciplinariedad y la intradisciplinariedad. Porque en un momento, a mí por ejemplo me interesa la sociología, te podría decir de las relaciones sociales, ¿no? Pero en un momento no me alcanzó y tuve que ir a otras zonas de la reflexión sociológica para traer más material para analizar el mismo objeto. Pero en un momento la sociología tampoco me alcanzó y es así que me fui a la teoría literaria, a la sociología, a la ciencia política o a otras disciplinas, y todo ayuda y parece mentira, pero le da mucho espesor, le da más profundidad a tu reflexión sobre ese objeto. Por otra parte, creo que también es una opción, ¿no? En el sentido de que uno puede elegir hacer una aproximación generalista. No la estoy criticando, es una opción, no es la mía. ¿Qué es una opción generalista? Tratar de ver qué tienen en común colectivos sociales discriminados, segmentos poblacionales discriminados, o si vamos a investigar otro tema, genocidios, ver qué tiene de común, digamos, los genocidios, o ver qué tienen de común los totalitarismos. Yo elegí la otra perspectiva, ¿sí?, ver qué tiene de particular dentro de, en este caso, el colectivo LGTBI, que algún día también tendríamos que hablarlo, ver qué tiene de particularidad la homosexualidad masculina en un momento donde, en un momento que ya tiene como 10 años, donde el cambio es la moneda corriente. Bueno, y ahí me quedé y ahí creo que puedo aportar, digamos, con mis investigaciones. El libro Los últimos homosexuales lo publiqué en el 2011 y yo había quedado sorprendido cuando andaba girando por el país presentando La cuestión gay, que había sido mi primer libro, porque terminaba la presentación y venía toda la muchachada, la borregada, digamos, a saludarme, chicos y chicas jóvenes, y los más grandes, ¿sí?, se quedaban como esperando, querían ser los últimos, ¿no? Y formaban como un semicírculo esperando a que se vaya la muchachada. Y venían y es como que me decían un nuevo secreto social, ¿no? Es decir, no se sentían a gusto dentro de lo que yo llamé la gaycidad o la sociedad gay, ¿sí? Sentían que se había retrocedido en términos de la sociabilidad, me hablaban permanentemente del mercado gay y que esto y que el otro. A veces seguramente exagerando las cosas, pero ellos lo sienten así, ¿no? Entonces digo, estoy enfrente de unas personas que aprendieron a ser homosexuales haciendo uso de un conjunto de códigos y de un conjunto de espacios en la ciudad y haciendo uso de ciertos momentos del día, y todos esos códigos, te repito, que les ayudaban que les hicieron aprender a ser homosexuales, dejaron de funcionar de un momento a otro. Y si esa gente va a algunos de los lugares donde antes iban y eran hormigueros, como me dicen en el libro, ahora no hay nadie, ¿sí? Realmente se alteró muchísimo. De manera que por eso digo que estas personas son los últimos homosexuales, ¿no? De ahora en más, si yo le hago un libro el día de mañana sobre la gente que tiene 30 o menos, ¿sí?, seguramente que va a ser un libro sobre los primeros gays, porque van a estar cortados
por otros códigos, por otro imaginario, con luces y sombras naturalmente, pero por algo muy distinto a lo que se venía dando. Entonces, bueno, yo por el momento me dediqué a estos más grandes, ¿no? A los que vivieron la transición entre, o la mutación, si vos querés, antropológica, jurídica, política, sociológica, entre la mutación de homosexualidad en gaycidad. Si vamos al contexto donde ellos aprendieron a ser homosexuales, era un contexto como vos sabés seguramente, signado por el ostracismo, la clandestinidad, un pensamiento, digamos, estigmático tremendo, ¿sí? Yo pensé que que a medida que iba a hacer las entrevistas me iba a encontrar con gente que se iba a considerar como una víctima, ¿sí? Y sin embargo me equivoqué, porque si hay algo que sale con fuerza en las entrevistas que hice, ya para los últimos homosexuales, pero sobre todo en el último libro, ¿sí? Vas a ver que ellos dicen que aún la peor situación de opresión les sirvió para desarrollar una inteligencia que les permitió hacer frente y hacer la suya, aún te repito, en los peores contextos, ¿no? Digo que hay una frase de Nietzsche que representa bien a estas personas, ¿no? Aquello que no te mata te fortalece, ¿no? Entonces, bueno, creo que la figura del sobreviviente es distinta de la víctima. La figura de la víctima, me parece a mí, es como una figura narrativa, te diría, que no puede ofrecerle resistencia a un entorno que lo aplastó. En cambio, el sobreviviente, ¿sí? Por supuesto que fue victimizado por un sistema opresivo, pero sin embargo le encontró la vuelta para tratar de alguna manera, más o menos limitada, en otra oportunidad lo podemos ver, de hacerle frente a ese sistema victimizante, ¿no? Yo siempre digo que el mundo ferroviario era es el cronotopo que representa mejor la antigua experiencia homosexual, ¿sí? ¿Qué es el cronotopo? Una combinación de tiempo y lugar, ¿sí? El mundo ferroviario era el lugar, los baños, las grandes salas de esperas para levantar, ¿sí? Las teteras, ¿sí? Pero también era el momento, ¿sí? De la llegada a la gran ciudad. Era el momento en que podías despegarte de lo tedioso y de la represión del pueblo o de la represión de la semana si vivías, suponete, en Lanús. Era un mundo muy impresionante. Entonces, ¿qué quiero decirte con que en el antiguo régimen homosexual había relaciones tendencialmente, porque había jerarquías por supuesto, tendencialmente más horizontales? Como era tanta la clandestinidad, el secreto, la amenaza, digamos, de que te llegaba la muerte civil, estoy trayendo metáforas que me daban los entrevistados, en esos pocos lugares, ¿sí? Por ejemplo, dijimos recién las estaciones de ferrocarriles, se tramitaba prácticamente la vida de toda clase de homosexuales. Y ahí caía el que era más viejo, y el que era más joven, y el que tenía más guita, y el que tenía menos guita, y el que era musculoso, aunque no existían mucho, y los que no eran... ¿Sí? Yo le digo en los últimos homosexuales a eso ecumenismo social. Es un fenómeno que a veces a mí me dan ganas de compararlo con otros colectivos discriminados, ver cómo existiría una relación de proporciones entre el entorno opresivo, el afuera opresivo y una especie de, no quiero caer en idealizaciones, pero sí de horizontalización, ¿sí? De las relaciones internas, ¿no? Muy vertical la relación con el afuera, más horizontal la relación entre los que estamos adentro. Eso era muy visible, que llegaba el bacán, que estaba en el baño de retiro el bacán, y que estaba el pibe, digamos, que venía de otra clase social, pero seguramente, ¿sí? Y ahí estábamos todos. Es una postal que hoy no la vas a ver. La homosexualidad antigua efectivamente tiene carácter de colectividad, con la aclaración importantísima de que era una colectividad sin conciencia política. ¿Sí? Hubo que esperar a la reapertura democrática del 83 para que se mueva el avispero en ese sentido, por supuesto sin desconocer las experiencias previas del Frente de Liberación Homosexual y de otros grupos que existían anteriormente, pero no es casi comparable con el impacto que tuvo
ya Carlos Jáuregui de ahí en adelante. Entonces te decía que la experiencia homosexual típico idealmente es una experiencia colectiva. Algo te dije más o menos recién, en los baños de retiro llegaba todo el mundo porque estaban todas las vidas cortadas por la misma tijera, el bacán y el pibe pobre, ¿sí? Pero esta colectividad estaba unida por un lazo exterior, no por un lazo interior de conciencia política. Los unía las geografías de la ciudad, que cumplían solamente una función socializadora de ponerme enfrente tuyo, cara a cara, y reconocernos como que no soy el único que está en el mundo con esto, pero no me daba recursos cognitivos para saber cómo era, por qué me pasaba lo que me pasaba, por qué me discriminaban y sobre todo cómo podía contestarle a los que me discriminaban. De manera que era una experiencia colectiva muda, ¿sí? Unida por eso que Jean-Paul Sartre decía el orden de lo práctico inerte, ¿sí? Pero ¿qué viene después? La modernidad sigue avanzando, la globalización sigue avanzando y entramos en la modernidad líquida. Y la modernidad líquida, que te reitero está muy vinculada a la globalización, también comenzó a derretir ese antiguo mundo insular, ese antiguo mundo sólido, colectivo de la homosexualidad. Y efectivamente, ¿sí? Me parece que esa entidad colectiva ya no existe, que las identificaciones son muy distintas y que en un fenómeno muy impresionante, digamos, la cuestión del individualismo está dentro de la homosexualidad, pero porque la homosexualidad forma ya parte del torrente general de la posmodernidad. Bueno, habría que hablar, bueno, qué derechos están pendientes, cómo se puede llenar de contenidos a los derechos, ¿sí? Son todos temas muy difíciles, ¿no? Yo creo que la homosexualidad o la diferencia sexual en general, otras todavía no, pero la diferencia sexual perdió, digamos, mucho de su carácter revulsivo, ¿sí? Mucho de su carácter contestatario. Qué sé yo, si hoy vas a una marcha del orgullo LGTT, no sé cuánto, vas a ver que hay una preeminencia mucho más grande, me parece a mí, por ahí me equivoco, de la fiesta que de la protesta, ¿no? De manera que, bueno, está ver cuáles son los derechos pendientes, pero también qué cuestiones culturales tenemos pendientes, ¿no? Por el tema de la conciencia social y la conciencia política. Pero lo cierto es que el carácter contestatario se diluye mucho a un punto tal que se da un fenómeno muy curioso y que da mucha rabia, que es el pink washing, ¿no? Es decir, el lavarte la cara con una causa presuntamente, digamos, presuntamente contestataria, ¿no? Y creo que esto con lo gay sucede, con lo gay y con lo lesbiano sucede, pero menos, y efectivamente no sucede con otros colores, digamos, del arco iris. No sé, la guía gay de Buenos Aires del año 2009 la editó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la firma quien hoy es ministro de Comunicación, no me acuerdo, la firma Hernán Lombardi, que era el secretario de Turismo de la ciudad en ese momento, y ahí tenemos, ¿no? Porque paralelamente a que Rodríguez Larreta decía que adoptar no era el mejor camino para un niño, ¿sí? Para los niños, y paralelamente a que Macri no le había dicho nada a la jueza Gómez Alsina cuando da atrás en el casamiento de Freire y del Bello, paralelamente a eso, el mismo gobierno del mismo signo político se lavaba la cara diciendo que Buenos Aires quería ser la capital más gay friendly de América Latina, ¿no? De manera que bueno, ¿Cómo imaginamos el futuro? Me preguntabas, Tommy. Bueno, creo que el tema comercial va a estar súper presente. El mundo es global, y lo global engulle, y se está engullendo seguramente parte importante de la cultura contestataria de la diversidad sexual. De manera que tenemos que hacer lecturas complejas, ¿no? Pero ver por ahí una parte, y también ver
qué otras capacidades de las buenas instaladas le deja a la sociedad todas estas luchas y estas reivindicaciones que se han estado dando en los últimos tiempos, ¿no? Asignaturas pendientes quedan muchas. Mi opinión es que es una alianza electoral, digamos, que yo nunca subestimé, que tiene mucha capacidad de interlocución con la sociedad, que sabe dónde tocarle al imaginario social. Es una alianza electoral y política de derecha, ¿sí? A pesar de que hay algunas diferencias, por supuesto, adentro. Y menos mal que las leyes que tenemos, digamos, ya están, porque si no, yo no me imagino que con este gobierno, digamos, se hubieran podido impulsar. Basta ver quiénes eran diputados cuando se votó el matrimonio igualitario de la ley de identidad de género y ver, digamos, basta ver quiénes eran diputados en aquel entonces y quiénes hoy están en el gobierno y en el parlamento, ¿no? De manera que yo con Cambiemos, la verdad que tengo cero onda, como se dice. Yo no veo tantos guiños por parte del Papa, es más, veo que es un gran estratega mediático, pero él ha sido muy claro, digamos, con el tema de la diversidad sexual. Cuando dijo en el avión al periodismo, ¿quién soy yo para juzgar si alguien es gay? Creo que dijo así. Él resucitó, digamos, ahí una vieja, no una tan vieja tesis, pero una tesis conocida de la Iglesia Católica, que era que la inclinación sexual no está mal, pero los actos sexuales sí, y que a los que caían en esos actos sexuales eran dignos de misericordia, ¿no? De manera que la cuestión verticalista de mirar al que está abajo y que cae, eso sigue muy ahí. Y después ha hecho un montón de gestos, digamos, ratificatorios con respecto al papel de la mujer y un montón de cosas más. No, yo no creo que Juan Pablo, me retrasé un poco, que Francisco sea progresivo en lo moral, de ninguna manera, y mucho menos en la moral sexual. Sí es un papa católico social, sí, que tiene una mirada realmente interesante sobre muchos aspectos, digamos, del entramado socioeconómico del capitalismo y sobre la cuestión ambiental. En ese sentido es un papa interesante, pero bueno, esto que tiene aquí no va de la mano con las cuestiones de la moralidad sexual y con las cuestiones atinentes al binarismo de género.